Día, querida familia, estamos un día más con la presencia del Señor en nuestra vida. Y esto es maravilloso, esto es genial. ¿Quién no puede llenarse de gozo de saber que nuestro Dios habita en nuestra vida? Y vamos a ir a su palabra. Es su maravillosa palabra, el libro que Él nos dejó, escrito por hombres, como algunos dicen, por hombres, sí, pero inspirados por Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Y estamos viendo en Primera de Timoteo, capítulo 6, versos 11 al 14, diciendo que hay 4 mandamientos acá, ¿verdad? El verso 11 dice, huye, dice también sigue, es el segundo mandamiento. El verso 12 dice pelea. El verso 4 dice que guardes. Vimos ya la palabra huir. Ahora estamos viendo la segunda palabra, que es la palabra sigue. Dice el verso 11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, ya lo vimos, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. La palabra sigue, o sea, en el original tenía varias connotaciones, ¿verdad? Son como 5. Una es hacer correr o huir, hacer o poner a alguien en fuga, ahuyentar a alguien. La segunda es correr rápidamente para atrapar a una persona o cosa, o sea, seguir a alguien. Se traduce como proseguir, que es la figura de alguien que corre rápidamente para alcanzar una meta. Se utiliza como perseguir también, pero habla de una persecución de forma hostil. Por ejemplo, el Salmo 119, 150, dice, se acercaron a la maldad los que me persiguieron, se alejaron de tu ley. En tercer lugar, habla de cualquier forma de acoso y está hablando de, o la palabra que se traduce es perseguir, o alguien que habla de maltrato o sufrir persecución. Mateo 23, 34 dice, por tanto, he aquí yo os envío profetas, sabios y escribas. Dice, y de ellos a unos mataréis, y a otros crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Y hay otra palabra, que es la palabra proseguir, que no da la idea de una hostilidad, sino que es simplemente la idea de seguir algo. Romanos 14, 19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. En Filipenses capítulo 3, versículo 12, Pablo está hablando de cómo dejó su vida pasada atrás, cómo hay una vida nueva en Cristo Jesús. Y él dice que él prosigue a la meta, ¿verdad? Y dice, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Y luego, por último, leemos en 1 Corintios capítulo 14, versículo 1, dice, seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ahora, si nosotros volvemos a 1 Timoteo,
capítulo 6, nosotros encontramos que el verso 11 dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye. Ya lo vimos anteriormente de estas cosas. Ya vimos de lo que hay que huir, que Pablo le escribe a los Corintios y que le escribe a Timoteo. Huir de la fornicación, huir de la idolatría. Son cosas que Pablo dice que tenemos que estar huyendo, ¿verdad? Pero él sigue diciendo, sigue. Y hay 6 cosas que Pablo dice que tenemos que seguir, que tenemos que proseguir, en las cuales tenemos que continuar, en las cuales tenemos que perseverar. Y dice, la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. En primer lugar, habla de la justicia. La palabra justicia se puede traducir como acciones rectas, acciones rectas. Todo aquello que es justo. Y la justicia se puede producir solamente a través de la nueva naturaleza que Jesucristo implantó en nosotros cuando recibimos a Cristo. ¿Saben? El hombre, el ser humano, naturalmente no es justo. Por eso Isaías dice o sea, la opinión de Dios es que todas nuestras justicias, dice, son como trapos de inmundicia. Hace algunos años estaba viendo en televisión un partido de fútbol, ¿verdad? Y estaban jugando la selección de un país contra la selección de otro país. Y de pronto, a la selección de la persona que transmitía, le cometen un penal, ¿verdad? Y se quejó este hombre y dijo de todo, y este árbitro hipócrita, corrupto, pero no paraba de hablar mal. Unos minutos después, quien comete el penal es alguien del país local, del cual el hombre estaba transmitiendo. Y él reconoce que fue penal. Y dice, gracias a Dios que el juez no lo vio. ¿Entiende? Qué injusticia, ¿verdad? O sea, si vayan a favor nuestro, está bien. Si vayan a favor en contra nuestro, está mal. El hombre no es justo. Luego dice la piedad. Algo en lo que debemos perseverar. Todo aquello, piedades, todo aquello que es relativo a Dios, que es relativo a las cosas de Dios. Perseverar en la palabra, perseverar en la comunión, perseverar en la oración, perseverar en predicar el Evangelio, todas aquellas cosas que son relativas a Dios. Luego dice que debemos perseverar en la fe, seguir la fe. La fe es la creencia en Dios, la creencia en su palabra y en sus promesas. Recuerden que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando alguno dice, yo soy flojo en mi fe, tenga la plena seguridad que no está teniendo una gran comunión con la palabra del Señor. Luego dice en el amor, y aquí habla del amor ágape. El amor ágape es aquel que da sin esperar recibir. El amor ágape es el amor que proviene de Dios, viene a nuestra vida y se puede entregar, desarrollar, dar, experimentar aún con un enemigo. Luego habla de perseverar en la paciencia. Paciencia significa literalmente largura de ánimo. Ya en días anteriores hablamos de la paciencia. Paciencia es aquel
que a pesar de las circunstancias espera en el tiempo de Dios, espera en el tiempo de Dios. Y también en la mansedumbre, que es confiar plenamente en Dios, también a pesar de las circunstancias. No me peleo con Dios, no hago enemistad con Dios, no le reclamo a Dios, no, simplemente que sea cual sean las circunstancias, yo confío en que Dios la permitió y por lo tanto me someto plenamente a Él. Que Dios le bendiga, querida familia, y pensemos en esto, que la palabra de Dios dice en 1 de Timoteo capítulo 6, verso 11, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Perseverar en todas estas cosas. Que Dios nos bendiga.